¿Alguna vez has visto un rascacielos que pueda cambiar de forma? Los creadores de la F&F Tower en la ciudad de Panamá tenían un concepto y solo $50 millones, que no es mucho para un rascacielos. No podían permitirse ni un error, pero terminaron con una estructura de hormigón donde los 39 pisos superiores giran 9 grados alrededor de un eje y lo lograron desde el primer intento sin gastar tiempo ni materiales adicionales. La torre dinámica de Dubái tendrá un aspecto diferente cada vez que la veas. Cada uno de sus 80 pisos girará 360 grados individualmente en torno al eje del edificio. Los afortunados residentes podrán controlar esa rotación, lo que significa que podrán elegir su vista desde la ventana. Una vuelta completa durará unos 90 minutos. Y no, la torre no será un enorme derroche de electricidad. Producirá su propia energía. Unas turbinas eólicas situadas entre los pisos impulsarán la rotación. Si alguna vez quisiste vivir dentro de un videojuego, reserva un departamento en el edificio King Power Mahanakhon. Este rascacielos pixelado de la altura de la Torre Eiffel es el edificio más alto de Tailandia. El secreto de su aspecto son las ventanas de cristal divididas horizontal y verticalmente. Tardaron 5 años en terminar esta belleza de más de 200 departamentos, un hotel, tiendas de lujo, restaurantes y uno de los miradores más impresionantes del mundo. El Lievian International Building cuenta con una de las cascadas artificiales más altas del mundo corriendo por su costado. No te preocupes, solo la activan en ocasiones especiales y utiliza una mezcla de agua de grifo reciclada y agua de lluvia. Cuando comenzó a funcionar por primera vez, los residentes que no sabían nada reportaron una enorme fuga de agua. El edificio de oficinas Cybertexture Egg en Bombay parece un enorme huevo de cristal y acero. Está inspirado en una nave que, al igual que nuestro planeta, tiene su propio ecosistema. Para reducir los niveles de calor en el interior, los arquitectos eligieron la orientación ideal y agregaron protección solar y un sistema de refrigeración subterráneo. El Marina Bay Sands de Singapur parece una imitación de Stonehenge, pero su arquitecto asegura que se inspiró en un castillo de naipes. La estructura horizontal hace equilibrio sobre las 3 verticales. Se trata de 3 hoteles de 55 pisos con restaurantes, discotecas, jardines, tiendas, museos y cines. La carta horizontal es una piscina infinita con la mejor vista de la ciudad para 4,000 visitantes. La piscina cuelga a la altura del piso 57 y pareciera que nada la contiene. La Casa Danzante destaca entre la arquitectura más tradicional de Praga. El apodo de esta construcción es Fred y Ginger. La torre de piedra representa al famoso bailarín Fred Astaire y la de cristal a su compañera Ginger Rogers. Hasta hay cabello simbólico en la cima de la torre de Fred. 99 paneles de hormigón sostienen la forma de los bailarines, todos ellos de diferentes dimensiones. El Umeda Sky Building, que duplica la altura del Big Ben, consta de 2 torres de cristal y acero al norte de la estación de Osaka. El observatorio del jardín flotante conecta las torres en la parte superior. Si bien el edificio se encuentra en una ciudad enorme, la pasarela aérea está tan cerca de las nubes que lo único que podrás escuchar allá arriba es el viento. Y si te dan miedo las alturas, puedes visitar un jardín urbano, un teatro, un museo de arte o una de las muchas oficinas más cercanas al suelo dentro del edificio. El arquitecto Octavio Mendoza probablemente tiene la pieza de cerámica más grande del mundo. Si alguna vez visitas Colombia, pregúntales a los lugareños cómo llegar a la Casa Terracota. Sí, por algo la llaman así. El arquitecto utilizó únicamente arcilla para construirla. La dejó cocer y endurecer al sol, lo que transformó un material maleable en cerámica sólida. Cada curva de la obra está diseñada en relación con las colinas que la rodean. Los muebles también son de arcilla. Mendoza está decidido a trabajar en la casa durante el resto de su vida. Los artistas Dennis Sullivan y Frances Conklin llevan 15 años ahorrando para tallar perros de madera pequeños y crear el proyecto de sus sueños. El Dog Bark Park Inn de Cottonwood es un beagle de 3,5 metros que se alza orgulloso en la pradera de Idaho. Tiene un cuarto y una sala de estar en su cuerpo, así como un cuarto extra en la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar dentro de una enorme alfombra? Yo tampoco, pero de todas formas vale la pena visitar el Museo Nacional de Alfombras de Azerbaiyán. Muestra la historia de esta importante práctica local con todo detalle. El arquitecto austríaco Franz Jans diseñó la obra y tardó 6 años en terminarla. El edificio Cesta de Ohio es exactamente igual a una cesta real, solo que es 160 veces más grande. Hasta tiene 2 mangos unidos. Fue la sede de la empresa Longaberger Basket Company y luego fue vendido y transformado en un hotel de lujo. ¿Una ballena gigante? ¿Un dirigible? ¿Adivinas qué hay dentro de este edificio de Graz en Austria? 2 arquitectos británicos ganaron el concurso europeo para diseñar este museo de arte. La construcción biomórfica tiene unos 1000 componentes de acrílico en su piel. Por las noches puede enviar señales luminosas y mensajes a las personas al otro lado del río.
Recibe la luz del día desde el norte a través de las boquillas de la parte superior y la aguja es un mirador. La Media Casa de Toronto, Canadá, fue construida a fines del siglo XIX y era una de 6 casas idénticas que se encontraban una junto a otra. Cuando los promotores inmobiliarios llegaron a esta zona, los propietarios de todas las demás casas aceptaron mudarse, pero los de esta propiedad no quisieron hacerlo. Un equipo de demolición demostró unas habilidades impresionantes al derribar la casa vecina sin causar ningún daño a lo que ahora es la Media Casa. El muro exterior blanco solía ser de carga y dividía las habitaciones y las salas de los vecinos. Un movimiento en falso y toda la construcción se habría transformado en ruinas. La Casa Caracol en Isla Mujeres, México, se encuentra junto al océano. Está inspirada en el océano y recuerda a uno de sus símbolos. Tiene forma de caracola y está cubierta de conchas marinas de las playas cercanas. El arquitecto Eduardo Ocampo diseñó esta belleza porque quería tener una casa única para que su hermano viniera a visitarlo más a menudo. En la actualidad, los turistas pueden alquilarla. El Palacio de Burbujas, no muy lejos de Cannes, en Francia, fue diseñado por un arquitecto húngaro y adquirido por Pierre Cardin. Si te sobran un par de millones, puedes comprar esta interesante propiedad. Obtendrás 10 habitaciones decoradas por artistas contemporáneos, jardines, estanques de agua, una piscina y un auditorio al aire libre con 500 asientos y una impresionante vista de la bahía de Cannes como regalo adicional. ¿Puedes encontrar una casa recta aquí? Lo sé, yo tampoco. Todas las casas cubo de Rotterdam están inclinadas 45 grados hacia un costado. La idea era aprovechar el espacio al máximo. El arquitecto holandés Piet Blom diseñó las casas a fines de los años 70 para que parecieran un bosque abstracto. Cada tejado triangular representa la copa de un árbol. Las casas tienen 3 plantas con una entrada en la planta baja, una cocina abierta y una sala de estar en el primer piso, así como un baño y 2 cuartos en la última planta. The Boot, en Tasman, Nueva Zelanda, es un hotel que parece sacado de un libro para niños. Hasta tiene agujetas de verdad. Cuenta con una escalera caracol, una acogedora chimenea, una pequeña cocina y una habitación con balcón. Si alguna vez te encuentras en Mitchell, Dakota del Sur, asegúrate de no perderte su principal atracción turística, el Palacio del Maíz. Los residentes siempre han estado tan orgullosos de su oro de las praderas que en 1892 construyeron un palacio de maíz para demostrarle al resto del mundo lo fértiles que son sus tierras. Lo que puedes ver ahora es la versión reconstruida. Cada año agregan maíz nuevo de 13 tonos diferentes para crear murales nuevos y hermosos. Mira, este lugar es Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, el Hong Kong en el Hudson, la ciudad más grande del mundo. New York, New York, una ciudad tan linda que la nombraron 2 veces. Está bien, es suficiente. ¿Crees que conoces muy bien este lugar? Bueno, pues debajo de todo ese brillo y glamour hay una fachada, literalmente. Nueva York tiene algunos de los edificios urbanos más emblemáticos del mundo y muchas de las torres más singulares y famosas. ¿Sabías que incluso cuenta con muchos edificios falsos? Y lo bueno es que hay varios lugares donde buscarlos. Ok, lo agregaré a mi lista de deseos. Entonces la pregunta es, ¿por qué pusieron estas construcciones falsas por todo Nueva York? La ciudad es uno de los lugares más vibrantes del mundo y requiere muchas infraestructuras para mantenerse en movimiento. Eso significa que debe tener estructuras y edificios industriales en cada distrito importante. Nueva York es encantadora por el diseño y los edificios. Imagina tener estructuras industriales justo al lado de tu pizzería o puesto de hot dogs favorito. Bueno, los diseñadores pensaron en el futuro y decidieron disfrazar esas infraestructuras como edificios falsos. Se mezclan tan bien con la ciudad que no se notan. Lucen como apartamentos o una unidad de vivienda con puerta de entrada, ventanas e incluso balcones encantadores donde la gente puede pasar el rato. Lo único es que no hay nada detrás de la fachada y nadie puede entrar. Entonces, ¿en qué parte puedes encontrar estos edificios falsos? Para empezar, uno de los más populares se encuentra en Brooklyn. En el 58 de la calle Yorelmont hay un barrio muy típico, pero entre los edificios se encuentra uno de ladrillo con una sombra un poco más profunda que el resto. Tiene lindas ventanas que se mezclan con el resto de los edificios del vecindario, excepto que están oscurecidas. A primera vista es posible que no lo veas, pero si prestas mucha atención, el edificio parece un error de un videojuego. Fue construido en 1847, mucho antes de que Nueva York fuera considerada glamurosa. Originalmente iba a ser un edificio normal, pero en 1908 lo convirtieron en uno falso. No creas que puedes intentar entrar. Incluso si pudieras, no tendría sentido, porque es parte del sistema de ventilación del metro. También sirve como salida de emergencia para algunos de los edificios circundantes. En realidad,
En todo Nueva York existen muchos edificios falsos para disfrazar las rejillas de ventilación del metro por donde escapa el vapor. Al llegar al 415 de Bruckner Boulevard, en el Bronx, verás esta casa adosada que fue diseñada por Switzer Group, una empresa de arquitectura de interiores. No es tan encantadora como el edificio del 58 de la calle Joe Raymond, pero también tiene un propósito similar: ocultar una subestación eléctrica de la empresa de servicios públicos de Nueva York. La ciudad necesita estas subestaciones para reducir la electricidad de alto voltaje a uno más bajo, para que pueda ser distribuida en los hogares. Tener una estructura como esta en medio de tu vecindario no es exactamente la forma más inteligente de atraer gente al Bronx. Es por eso por lo que una fachada de casa adosada falsa es el camuflaje perfecto. Algunos de estos edificios falsos no logran mimetizarse muy bien y terminan destacando demasiado. La gente de Manhattan describe la infraestructura de Mulberry Square como un completo cacharro. Después de muchos rediseños y reuniones, el resultado seguía sin ser muy agradable. Los vecinos lo comparan con una caja de hormigón. Tiene ventanas sin cristales que no permiten que el edificio se mezcle con el resto del vecindario, pero de todas formas es mejor que una planta de ventilación típica del metro. Ahora, hay tantos lugares para visitar y tachar de tu lista de deseos, pero si vives en China, literalmente puedes conocer muchas ciudades icónicas de todo el mundo sin salir del país. Las réplicas de ciudades comenzaron cuando la economía china empezó a crecer a principios de los 90. Querían el estilo de vida de los ricos y famosos sin querer salir de su país. La gente puede sentirse cómoda comiendo su comida local y tener la sensación de estar en el extranjero. La provincia china de Guangdong tiene una copia idéntica del histórico pueblo alpino austríaco de Hallstatt. El verdadero Hallstatt tiene siglos de antigüedad y es uno de los lugares con más encanto del mundo. La gente de Hallstatt tampoco tenía una idea de que su pueblo se estaba duplicando en China. Algunas personas pensaron que era controvertido, probablemente porque costó cerca de 940 millones de dólares construirlo. París es, sin duda, una de las ciudades con más encanto que puedas visitar. Su rica historia y cultura son suficientes para decidirse a tomar el primer avión para ir allí. Para los residentes de Tianduchan, eso es algo que pueden hacer en cualquier momento que lo deseen. La ciudad también es conocida como Sky City y tiene una réplica de la Torre Eiffel que se parece mucho a la original, además de edificios construidos para combinar con el encanto de la ciudad. Pero una de las cosas que rompe la ilusión son las tierras de cultivo que rodean la ciudad. Casi no hay nadie allí y las calles siempre están vacías, muy diferente a París. Aún así, puedes encontrar bonitas fuentes y estatuas repartidas por las calles que le dan un poco de ambiente. Hay ropa colgada por todas partes, incluso en los árboles. Las pintorescas fuentes están secas y muchos apartamentos están vacíos. Solo unas pocas tiendas están abiertas al público. Aunque parece una ciudad falsa, es bastante real. Algunas personas viven aquí porque es más barato que hacerlo en otros lugares. A 2 horas de esta ciudad hay una versión del puente Alejandro III de París y una copia al carbón del puente de la Torre de Londres. Pero con 4 torres en lugar de 2. Genial. También puedes visitar un lugar bastante parecido a Italia mientras vas de compras. Florencia Village es un centro comercial outlet que tiene una gran variedad de tiendas. Lo bueno es que fue construido por un desarrollador italiano para capturar la esencia de un pueblo italiano. Tiene fuentes, canales y mosaicos para darle una estética adecuada. Comenzó en 2011 y tiene más de 200 tiendas con muchas marcas italianas y también británicas, estadounidenses y chinas. El lugar es tan popular que recibe entre 10,000 y 25,000 visitantes por día. Y China también tiene otras réplicas de ciudades, como un mini Manhattan llamado Distrito Financiero Yujiapu. El objetivo del desarrollador del lugar era hacer de este el centro financiero del mundo. Se construyó con los puntos de referencia correctos, como los centros Rockefeller y Lincoln, pero el proyecto se detuvo en 2019, lo que dejó prácticamente vacío el lugar. Puedes encontrar un típico pueblo inglés con calles empedradas, casas victorianas y restaurantes llamado Thames Town. Este lugar pretendía recrear una fantasía de estilo de vida europeo sin salir de Shanghai. China también tiene una ciudad holandesa con algunos elementos de Ámsterdam, como molinos de viento y canales. Incluso decidieron copiar algunos de los puntos de referencia, como el Museo Marítimo de los Países Bajos. Aquí tengo una historia adicional del edificio más delgado del Líbano, construido a partir de una disputa. Es la historia de 2 hermanos que heredaron lotes desiguales de tierra. Uno de ellos se quedó con la parcela de tierra más pequeña y se sintió celoso de la bonita parcela de su hermano. Ambas tierras dan al mar Mediterráneo en un barrio animado de Beirut, por lo que no es de extrañar que ambos hermanos no pudieran ponerse de acuerdo sobre cómo deberían construir en sus tierras. Era obvio que el hermano con más terreno podría hacer un buen edificio. El otro tuvo que improvisar.
decidió obstruir la propiedad de su hermano construyendo un edificio lo suficientemente delgado de solo 4 metros en su parte más ancha y 0,6 metros en su parte más angosta. Fue construido en 1954 y los lugareños de la zona lo conocen como El Resentido. Lo loco es que el lugar alguna vez fue habitable y tenía muchos visitantes que disfrutaban de su estadía allí. No es fácil vivir ahí, pero es parte de la experiencia. El edificio sigue en pie, pero está vacío. Estás desayunando y saludas a los pasajeros de un avión que pasa frente a tu casa. Otro más. Vives en el piso 739 del Exit 4000. Se trata de una ciudad entera dentro de un enorme rascacielos. En este momento suena poco realista, pero algún día podría hacerse realidad. Veamos qué necesitaríamos para que suceda. Pero antes, echemos un vistazo a la lista de las que alguna vez fueron las construcciones más altas del planeta. La Gran Pirámide de Giza, que originalmente medía 146 metros, fue la estructura más alta construida por el ser humano durante más de 3.800 años. La Catedral de Lincoln le arrebató este título recién en 1311, superándola por unos 15 metros. Posteriormente, el Monumento Washington se convirtió en el nuevo campeón. Cuando el acero comenzó a ganar protagonismo, la Torre Eiffel pasó a ser la construcción más alta del mundo. Después le siguió el Empire State Building. No conservó el título durante mucho tiempo, ya que cada vez aparecían más rascacielos en todo el mundo. Adelantémonos hasta el actual poseedor del récord, el Burj Khalifa. Tiene 163 plantas, es 2 veces más alto que el Empire State Building y unas 3 veces más alto que la Torre Eiffel. En un día despejado puede verse a una distancia de 100 kilómetros. En un elevador de alta velocidad tardarías 1 minuto en llegar desde la planta baja hasta el nivel 124, donde se encuentra una de las plataformas de observación. Hicieron falta 6 años para terminar esta belleza, que se convirtió en uno de los símbolos de Dubái. Y hablando de la ubicación, si alguna vez intentaste construir algo en la arena, sabrás lo difícil que es lograr que la construcción sea estable. Los ingenieros tuvieron que perforar 192 agujeros debajo de los cimientos de hormigón de 110.000 toneladas. También trajeron millones de toneladas de arena de Australia. Sí, trajeron arena extra al desierto, ya que la arena local se vuelve pastosa en las interminables tormentas de polvo, casi tanto como la nieve. Pero la arena australiana es menos pastosa y se convirtió en una base perfecta para el edificio. Gracias a la fricción entre el hormigón y la tierra, estos pilotes no se mueven para nada y los cimientos se mantienen sólidos. El mismo arquitecto diseñó otro edificio que supuestamente se convertirá en el nuevo poseedor del récord. La Torre Jeddah, en Arabia Saudita, será casi 180 metros más alta que el Burj Khalifa. Una vez terminada, la obra de 80.000 toneladas de acero será el hogar del observatorio más alto del mundo. Contará con 59 elevadores y algunos de ellos serán de 2 pisos. El tercio inferior del rascacielos estará destinado a oficinas. Los siguientes niveles albergarán un hotel de lujo y las 167 plantas restantes se reservarán para departamentos. La silueta del edificio se volverá cada vez más estrecha a medida que subas para ayudarlo a resistir los vientos y la gravedad, y la base será extra ancha para otorgarle estabilidad. Hasta ahora solo se ha completado 1/3 del edificio y la obra se ha suspendido por tiempo indefinido. Las razones de esta decisión no tienen que ver con la geología o el clima. El ser humano ha aprendido a lidiar con todo tipo de suelos y condiciones. Por ejemplo, si queremos construir nuestro futuro rascacielos en una zona sísmicamente activa, tendremos que hacerlo flexible. Los pilotes pueden soportar el peso del edificio, pero la plataforma de hormigón se sostendría sobre enormes resortes. Durante un terremoto, el suelo tiembla y se mueve de un lado a otro, pero los resortes amortiguarían y compensarían el movimiento. Así, el edificio se mantendría en su lugar. El viento es otro problema para los rascacielos. Cuanto más alto sea el edificio, más se verá afectado por los vientos. Por eso la mayoría de los rascacielos se construyen de manera tal que puedan balancearse con el viento, o cuentan con agujeros para que el viento pase a través de ellos en lugar de chocar contra la superficie. Así que, en teoría, si tienes los materiales adecuados y suficiente financiación, puedes llegar tan alto como quieras. Lo único que debes hacer es ampliar la base para que tu construcción sea estable. Como nuestro planeta tiene forma esférica, tendríamos que detenernos en algún punto, pero incluso una base de ese tamaño bastaría para sostener un rascacielos más alto que el mismísimo Everest. El edificio Exit 4000 se detendría a medio camino en esa carrera, a un 45% de la altura del pico más alto. El monte Fuji fue la inspiración de este diseño que podría construirse en el puerto de Tokio. Será una ciudad autónoma en un solo edificio, alimentada principalmente por energía solar. Puede llegar a albergar hasta 1 millón de personas y ni siquiera tendrían que salir de su enorme hogar si no quisieran, ya que también habría oficinas en su interior.
Los ingenieros tendrán que resolver varios problemas para hacer posible el proyecto. Como el edificio tendrá 800 plantas, habrá una enorme diferencia de presión atmosférica entre los niveles superiores y los inferiores. Tendrán que encontrar la manera de nivelarla para que los residentes se sientan cómodos y saludables. Ahora imagínate todos los cables eléctricos que necesitarán para alimentar tantos dispositivos y mecanismos. Pues bien, la idea es reemplazarlos por generadores de energía renovable. La base del edificio tendrá que abarcar un diámetro de 6 kilómetros para soportar su enorme peso, el mismo tamaño que la base de una imponente montaña. La abertura de la parte superior dejará pasar algo de aire y luz natural al interior y aligerará la carga de los cimientos. Actualmente, Exit 4000 ostenta el título del edificio más grande que jamás se haya diseñado, pero no está en la lista de edificios que se terminarán en un futuro próximo. Los ingenieros no descartan que sea técnicamente posible con nuevos materiales e innovaciones de diseño, pero costaría mucho dinero. Otro ambicioso proyecto que de momento es solo un concepto es un rascacielos de 20 kilómetros de altura. Eso equivale a 24 Burj Khalifa apilados. El autor de ciencia ficción Neal Stephenson, que desarrolló el proyecto, sugirió utilizar este rascacielos como pista de despegue para cohetes. Antes de dedicarse a la ciencia ficción, Stephenson estudió física, por lo que el proyecto podría hacerse realidad con un acero de alta calidad adecuado. El autor afirmó que sería la forma más barata de lanzar cohetes al espacio. Los ingenieros también tendrían que ocuparse de los vientos, que se vuelven bastante intensos a una altura como esta. Hablando de viajes espaciales, puede que en un futuro no muy lejano ni siquiera necesitemos cohetes para llegar al espacio. El elevador espacial podría llevar a los humanos a una altitud de 36.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. En realidad, la idea tiene casi 150 años. Tanto la NASA como los investigadores de distintos países coinciden en que estamos bastante cerca de lograrlo. Algunas empresas constructoras afirman que podrán construirlo para 2045. El primer gran paso hacia ese objetivo es probar cómo se comportaría un elevador en el espacio. Será un experimento único. Utilizarán un elevador en miniatura como prototipo del futuro proyecto. En este momento, los científicos intentan dar con el material adecuado para reemplazar los cables normales. Tendría que extenderse decenas de miles de kilómetros y sería demasiado peso para la futura construcción. Al parecer, un material ultra resistente conocido como grafeno podría ser el gran candidato. Probar y construir un elevador apto para el espacio y un cable lo suficientemente fuerte como para sostenerlo es la mitad de la historia. El otro problema son los desechos espaciales, los fragmentos de cohetes y naves que orbitan alrededor de la Tierra y que podrían dañar la construcción si se estrellaran contra ella. Pero, dado que muchas mentes brillantes están trabajando para resolver este problema, podemos ser optimistas y esperar el primer lanzamiento dentro de varios años. Esto dará inicio a una nueva era en la exploración espacial, ya que será una cuestión de apretar un botón. ¡Yujú! Ah, el desierto. Te da la bienvenida con condiciones desafiantes de ambientes abandonados y temperaturas extremas. Algunos de nosotros preferiríamos un postre, chocolate sobre arena y rocas. Oh, bueno. Al igual que los cactus y los camellos, los edificios deben adaptarse a esas condiciones. Aquí hay algunos ejemplos de estructuras asombrosas en los desiertos. Estas estructuras se denominan nave-tierra. Están ubicados en una ciudad del desierto de Nuevo México. En ellos vive una gran comunidad de personas afines. Lo que es aún más interesante es que la ubicación de estos edificios está registrada como basurero. Tal vez sea porque todas estas estructuras están hechas de llantas, botellas y latas viejas. Los nave-tierra operan utilizando principios de construcción ecológica. Alrededor del 40% se construye con materiales naturales o reciclados. Imagina las paredes formadas por cientos de llantas usadas llenas de tierra. Luego están las capas de ventanas solares pasivas del piso al techo. Reúnen la luz del sol durante el invierno y la reflejan en el verano para mantener las estructuras a una temperatura ambiente razonable. Puedes ver plantas en los pasillos y botellas de vidrio o latas de aluminio metidas adentro de las paredes. Sin duda, una casa distinta en muchos sentidos. Mike Reynolds es un arquitecto que notó los alarmantes niveles de desperdicio y consumo en la década de 1970. En aquel entonces diseñó una casa totalmente sostenible con latas. Casi 40 años después, se convirtió en la persona que reúne a todos los demás habitantes de nave-tierra. Reynolds conducía un Mercedes, pero se quedó sin aceite vegetal que recogía en los restaurantes de comida rápida de la ciudad.
Un navetierra estándar de 2 dormitorios y 2 baños cuesta alrededor de $250,000 en esta ciudad. Sin embargo, hay navetierras como Dobson House que pueden costar hasta $1,5 millones. Si lo haces tú mismo, ya sabes, con familiares y amigos, puedes eliminar los costos de mano de obra y se vuelve relativamente menos costoso. Supongamos que realmente vas a construir uno. ¿Dónde puede ubicarse? En cualquier sitio. Los navetierras actualmente se adaptan al aire frío y seco de Canadá, así como al clima cálido y húmedo de Haití. Esta es la casa de los espejos Mirage. Es una instalación ambientada en el desierto del sur de California. Mirage se inauguró en 2017 como parte de una exposición de arte contemporáneo. Está hecha de espejos. Esta estructura minimalista se mezcla con el entorno que la rodea. Las puertas, ventanas y aberturas se han eliminado para crear una experiencia increíble. Lo que tienes en el paisaje se te refleja. ¿Cómo está hecho? Con superficies espejadas. De noche, las luces lejanas se refractan en los espejos. Durante el día, el techo se transforma en bancos de nubes. No hay un escenario fijo en esta casa. ¿Qué tal ver una estructura futurista en las profundidades del desierto? Los arquitectos diseñaron un concepto de hogar que combina perfectamente con el Cybertruck de Elon Musk. La casa tiene un tema postapocalíptico. Yo digo, en serio, la casa está diseñada para sobrevivir en un escenario de desastre. La Cyber House tiene puertas de acero. Las ventanas están blindadas y las paredes exteriores están hechas de un material súper resistente. La casa de Modern House está controlada por una bomba de calor geotérmica autónoma. Para decirlo en términos menos de ciencia ficción, puede mantener constante la temperatura interna. Esta elegante casa tiene una entrada en la que cabe el Cybertruck. Después de todo, está inspirado en él en primer lugar. Además, el Cybertruck se puede subir al segundo piso para estar más seguro. Este es el Centro de Estudios e Investigación del Petróleo Rey Abdullah, en Arabia Saudita. Básicamente es un laboratorio en un desierto. Fue diseñado para demandar el mínimo de energía. La arquitectura tiene patrones en las paredes y techos, dando referencia a la tradición local de formas geométricas. La siguiente parada es la Casa Swartberg, en Sudáfrica. Está ubicada cerca de las montañas Swartberg. Pero no te emociones demasiado, está al borde del gran desierto de Karoo. Es un piso de 4 habitaciones, tiene un sistema especial de regulación de temperatura. El sistema funciona como un escudo contra el calor en verano y como una trampa solar en invierno. Estás viendo la Gran Mezquita de Yené, en Malí. Esta mezquita tiene 16 metros de altura. Esto es impresionante porque está hecha solo de palos y una mezcla especial de barro y otros elementos naturales que se encuentran en el desierto. Petra es una ciudad antigua escondida en el desierto de Jordania. Las estructuras están talladas directamente en acantilados de arenisca de color rojo, blanco y rosa. Está ubicada entre los cañones y montañas cerca del desierto. El lugar fue un centro comercial hace muchos años. Puede que ya hayas visto las fotos de la impresionante fachada del tesoro. Esta estructura aún alberga muchos misterios. Para empezar, los científicos no pueden explicar cómo los nabateos lograron crear tal estructura hace miles de años. ¿Sabías que hay otro lugar misterioso en medio del desierto que tiene una estructura similar a Petra? Madain Saleh era como una segunda capital del reino nabateo. Otro secreto más que nos dejaron para descifrar. Tiene más de 100 tumbas decoradas y más de 1000 tumbas no monumentales. Además, también hay inscripciones y dibujos rupestres, nuevamente rodeados de areniscas. Esta choza de madera fue una vez una oficina de correos. La estructura que se encuentra en el desierto de Tenger de Mongolia está rodeada por... ¡nada! La arena es lo único que acompaña a esta solitaria estructura. El edificio tiene solo 15 metros cuadrados. Como puedes adivinar, no recibía demasiadas visitas. Estuvo abandonada por más de 35 años. Su destino cambió un día cuando una mujer descubrió el edificio. A la señora Shang y su amiga se les ocurrió una idea. Querían encontrar empresas y personas que quisieran enviar cartas y postales desde la oficina de correos más solitaria del mundo sin visitar el lugar.
Funcionó. La oficina de correos rara vez recibe visitantes, pero está ocupada en línea. Solo en diciembre de 2021 se enviaron más de 20,000 cartas y postales desde la oficina postal del desierto. El lugar está a unos 10 kilómetros de la carretera más cercana. Un camión de correos recoge todas las cartas y sale a la carretera para su entrega. Eventualmente se envían a todo el mundo. El segundo destino en Arabia Saudita es el Centro Rey Abdulaziz, para la cultura mundial. El edificio tiene un diseño interesante. Tomó casi una década construir esta estructura compleja. Es una torre de 98 metros de altura que se destaca por su apariencia. La bóveda Stone Matters es una estructura de piedra en Palestina. Abarca una superficie de 60 metros cuadrados. Ha sido construida con 300 piedras entrelazadas que se apoyan mutuamente. Los techos cóncavos, y sí, parecen cuencos gigantes, están diseñados de esa manera para recolectar agua de lluvia. La estructura está en Irán. Curiosamente, en Irán, la tasa de evaporación es 3 veces más rápida que el promedio mundial, así que este diseño en forma de arco es muy útil. Captura el agua de manera que puede formar una sola masa como un todo antes de que se evapore. La capa exterior del sistema de techo recoge el agua de lluvia, pero también funciona como protección adicional. Hace que el aire se mueva libremente, diseñando como un mecanismo de Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos, los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras, y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4,000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 después de Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca: ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pómez. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo, y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran a antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos se erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta 6 personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas.
Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550, cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron. Será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que en 1769 el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra. ¡Fuego! ¡Fuego! Todos se levantan de la cama y salen corriendo a la calle, pero toda la ciudad está en llamas. Es 1871 y acaba de comenzar el gran incendio de Chicago. Durante 2 días completos, la ciudad de los vientos, incluido el distrito comercial, no vio más que cenizas, humo y llamas. El fuego se extendió por 6,5 kilómetros, causando alrededor de $200 millones en pérdidas. Nadie sabe realmente cómo comenzó el gran incendio, pero algunas teorías incluyen una vaca pateando una linterna en un granero que se extendió rápidamente en la ciudad. Otras teorías incluyen un error humano e incluso un meteoro cayendo del cielo, como los causantes de los incendios. El problema fue que cualquier área metropolitana a fines del siglo XIX estaba hecha casi en su totalidad de madera. A lo largo de la historia, nuestros antepasados usaron madera para construir refugios, barcos, carros y objetos cotidianos, ya que la madera estaba literalmente por todas partes. Todo, desde utensilios de cocina, ruedas y herramientas hasta muebles, era de madera.
Caminar por la ciudad en ese entonces no se sentiría tan congestionado como una ciudad típica de hoy. Después del gran incendio, los edificios se hicieron predominantemente de acero y hormigón. China tiene el edificio de madera más antiguo y más alto, o un skyscraper. Fue construido hace casi 1000 años y tiene 67 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 23 pisos. Todavía está en pie hoy después de haber sido restaurado un montón de veces. Sobrevivió a alrededor de 7 grandes terremotos, pero el hecho de que una estructura como esta todavía se mantenga en pie hoy en día no significa que podamos construir rascacielos de madera de la nada. Hoy en día existen muchas estructuras altas de madera en Europa y los Estados Unidos, a pesar de que se construyeron después del auge del acero y el hormigón, pero tienen entre 8 y 13 pisos de altura. No es suficiente para ser etiquetado como rascacielos. Japón planea construir un rascacielos de madera de más de 335 metros de altura, denominado Proyecto W350. Está programado para completarse en el 2041 y convertir las ciudades modernas en un paraíso de madera. El edificio está construido en un 90% de madera procesada y un 10% de acero, y no estará hecho de madera normal. Utilizará madera de laminada cruzada o CLT, que consiste en muchas láminas de madera pegadas entre sí creando una tabla grande que es incluso más resistente que el acero, pero las estructuras de madera son vulnerables al fuego. En la época del gran incendio de Chicago no tenía revestimientos ignífugos que pudieran aplicarse en las vigas. Incluso las estructuras de acero tienen estos revestimientos, y las vigas de hoy, que no son como las del pasado, son robustas y grandes, tan grandes que las temperaturas extremadamente altas no pueden prenderles fuego. Y en el caso del acero, estas temperaturas de ebullición que pueden quemar las vigas de madera con revestimientos ignífugos simplemente derretirían las estructuras de acero. Entonces, de cualquier manera, el problema del fuego es inevitable y las consecuencias siguen siendo las mismas, ya sea de madera o acero. Cada edificio alto se balancea con un viento poderoso. Los rascacielos de madera no son una excepción y podrían estar en peligro más crítico que sus contrapartes de acero. Pero algunos ingenieros diseñaron una forma de evitar este problema construyendo el edificio de madera con formas de diamantes y triángulos. Un triángulo por naturaleza puede tener una base segura mejor que un rectángulo. Entonces, al crear una base triangular que sería el tercio inferior del edificio, un rascacielos de madera puede resistir fuerzas externas como el viento. Además, con una base tan grande en la parte inferior, habrá suficiente lugar para construir unidades de viviendas adicionales o tiendas cerca del suelo. La construcción de un rascacielos de madera no necesariamente se hará en el lugar. Los ingenieros y arquitectos harán la planificación y los planos en computadoras para garantizar el mejor diseño y estructura posibles para garantizar apariencia estética y solidez. Los trabajadores pueden construir los modelos estandarizados en una fábrica cercana y transportar las estructuras prefabricadas al sitio. Este sistema ahorrará más tiempo y tendrá un control de calidad desde cero. En un edificio de hormigón, el cemento debe verterse en vigas y moldes vacíos que deben secarse en días o semanas. El acero debe fundirse y moldearse en formas que se adapten a la estructura y el diseño. En las fábricas, la madera contralaminada se puede cortar automáticamente y alguien la puede supervisar para asegurarse de que nada salga mal. Esto eventualmente ahorrará costos al no tener tantos trabajadores en la construcción. Y cuando llega el momento de construir, todo lo que tienen que hacer es juntar las secciones de la estructura, unirlas y levantarlas. No se verá tan caótico como un sitio de construcción normal y no tomará demasiado tiempo. Solo arreglar la parte eléctrica, la plomería y otras operaciones internas requerirá mucho trabajo en el sitio. Luego vendrá un equipo para el toque final y hará algunos retoques de última hora para asegurarse de que todo funcione correctamente. Y luego listo, tenemos un rascacielos de madera. La madera en general es más flexible y ligera que el hormigón y el acero. Un rascacielos de madera resistiría un terremoto mejor que un edificio de hormigón y sería menos probable que se derrumbara. Y dado que la madera es un aislante natural, los residentes pueden ahorrar en costos de calefacción y refrigeración. El acero y el hormigón no crecen en los árboles, pero la madera sí. Y no te preocupes, no aumentará la deforestación. La gente usa menos del 1% de la madera del mundo. Los ingenieros y arquitectos tendrán granjas de madera especiales cultivadas con el propósito de construcción, pero si el mundo decidiera recurrir a la madera para los edificios del mañana, la deforestación masiva conduciría a desastres extremos en nuestros bosques. Según algunos investigadores, la sustitución del acero por madera podría afectar alrededor del 40% de los bosques anualmente. Eso no se compensará con la madera nueva que se cultiva cada año. Tener edificios de madera alrededor ayudará con las emisiones de carbono.
requiere menos energía para producirse que el acero y el hormigón. Según algunos estudios, un edificio grande hecho de madera tendrá una huella de carbono mucho menor que uno hecho de acero y hormigón, lo que representa alrededor del 16% de las emisiones globales. Y dado que la madera es más liviana que el acero, ahorrará costos de combustible y requerirá menos para transportarla, lo que reducirá aún más las emisiones. Algo como esto llevará décadas para planear y ejecutar. Si la gente realmente quisiera hacer el cambio, cuando la gente empezó a cambiar a edificios de acero, todo el mundo empezó a notar sus beneficios. A largo plazo, la madera se pudre y absorbe y libera humedad, lo que puede comprometer la estructura. Algunas personas han optado por el plástico reciclado para construir nuevas viviendas, convirtiéndolo en polvo y dándole la forma que se desea. Se han creado vigas, bloques, ladrillos y pilares. En América del Sur, un grupo de personas ya están haciendo esto mediante la creación de pequeñas casas de 2 dormitorios hechas principalmente de plástico reciclado. Es más barato de fabricar, elimina los desechos y solo toma 5 días construirse con la ayuda de 4 personas. Quizás algún día veremos rascacielos hechos con basura reciclada. Y tal vez incluso ciudades enteras hechas de basura. En Yemen hay una pequeña ciudad conocida como la metrópolis más antigua del mundo. En medio del desierto, los lugareños tuvieron que buscar la manera de refugiarse sin la abundancia de árboles. Shiban, también conocido como el Manhattan del desierto, está hecha de tierra, heno y agua, los cuales se convirtieron en ladrillos y se dejaron hornear bajo el sol durante días. Esta ciudad fue una parada de descanso para muchos viajeros que llegaban en caravanas en el pasado. La mayoría de los edificios tenían 7 pisos de altura y las plantas bajas se usaban para mantener el ganado y las cosechas. Los niveles superiores eran lugares para socializar y cuidar a los recién llegados. Los edificios de barro son refrigeradores naturales. El barro repele el calor, dejando la atmósfera fría atrapada en su interior. El primer rascacielos de hormigón armado se construyó en Cincinnati, Ohio, en 1903. Tenía 16 pisos de altura y ni siquiera se esperaba que durara toda una noche. La gente pensó que se derrumbaría por su propio peso. Cuando quitaron las columnas de soporte, un reportero local permaneció despierto toda la noche para documentar el derrumbe del edificio. Pero todos estaban equivocados. La mayoría de los rascacielos de Europa están concentrados en 5 ciudades: Londres, Frankfurt, París, Moscú y Estambul. Pero incluso si los combinas, estos lugares tienen menos rascacielos que Nueva York. Para que un edificio sea considerado un rascacielos moderno, debe tener unos 150 metros de altura, es decir, al menos 40 o 50 pisos. En general, cada piso tiene un promedio de un poco más de 4 metros desde el suelo hasta el techo. Si hubieras visitado los Estados Unidos antes de la década de 1870, habrías encontrado un único rascacielos, el Home Insurance Building. En Chicago fue el primer edificio alto del mundo. Tenía 10 pisos. ¡Wow! En Europa los primeros rascacielos aparecieron en Moscú. Se les conocía como las 7 hermanas, pero fueron construidos recién a mediados del siglo XX. América del Norte comenzó a construir más y más edificios altos porque las ciudades tenían cada vez más habitantes. Las porciones de terreno eran demasiado valiosas. El paisaje de Nueva York es tan famoso que probablemente lo reconocerías aunque nunca lo hayas visitado. Sucede lo mismo con París, pero ¿te imaginarías a la Torre Eiffel rodeada o bloqueada por rascacielos? De seguro perdería su magia. El barrio La Défense es el lugar donde encontrarás rascacielos en París. De esta manera no interfieren con el paisaje romántico y turístico de la ciudad. En Londres las cosas se hacen un poco diferente. Algunos de los rascacielos tienen formas inusuales. Una de estas construcciones es el Gherkin. Si pasaras demasiado tiempo en este lugar, seguro terminarías con un antojo de pepinillos. Otro rascacielos con una forma interesante es The Shard o el Fragmento. También existe otro apodado Cheese Grater o rallador de quesos. Por supuesto, estos no son sus nombres oficiales, aunque tienen sentido si observas sus formas. Pero no es que se trate de una idea arquitectónica rara. Estos rascacielos tienen formas peculiares para no obstruir la Catedral de San Pablo. Por cierto, la cima de esta obra monumental es visible incluso desde el monte del rey Enrique VIII de Inglaterra. Y vaya que se encuentra lejos. Como sea, también hay otros lugares emblemáticos, como la Torre de Londres y el Palacio de Westminster. Ellos también tienen sus propios miradores. Para no arruinar el paisaje de Londres, no está permitido construir nada que bloquee estos monumentos. La mayoría de las ciudades europeas ya existían cuando Estados Unidos comenzó a construir sus primeros rascacielos, así que no tenían mucho espacio para estos enormes edificios. Las ciudades distribuidas uniformemente son el resultado de un crecimiento constante con el correr de los años. Por ejemplo, en Lisboa hay un mirador en el Parque Eduardo VII.
Desde ese lugar puedes apreciar todo el parque y el río. Si de pronto apareciera un edificio de 150 metros, esta preciosa vista quedaría completamente arruinada. No podrías ver la avenida icónica y olvídate del río. En su lugar solo habría edificios. Al igual que Lisboa, muchas otras ciudades europeas no quieren que los rascacielos arruinen su herencia cultural. Piensa en Alemania. La mayoría de sus rascacielos se encuentran en Frankfurt, en otras ciudades. Prefieren proteger y restaurar los edificios que ya están de pie, e incluso si, supongamos, Berlín quisiera crear unos cuantos rascacielos, no podría hacerlo. Su suelo no se lo permitiría. Si construyeras un edificio de este tipo ahí, se hundiría. Construir los cimientos de un edificio muy alto en Berlín implicaría invertir mucho dinero, dado que el suelo es demasiado blando y arenoso. Pero, ¿qué pasaría si ignoraras toda la herencia cultural y decidieras llenar una ciudad europea como Praga con rascacielos? Primero, tendrías que demoler mucho de lo que ya existe. Eso generaría una multitud enfadada, porque la ciudad que conoce y ama desapareció. Bruselas vivió algo similar a esto. Existe un término para este fenómeno, bruselización. En pocas palabras, significa que no te importa dónde colocas los edificios altos. Aquí está bien. Y pon otros más encima de esos colegios. Oye, ¿podemos llamarlos coles de Bruselas? O mejor no. Pero en la mayoría de los casos, las autoridades de la ciudad no quieren que las nuevas construcciones cambien la apariencia histórica del lugar. Algunas ciudades europeas grandes han seguido el ejemplo de Francia y elegido un vecindario aparte solo para los rascacielos. El Burj Khalifa, que tiene una altura de casi 830 metros, es el edificio más alto del mundo. Construirlo no fue nada fácil. Hicieron falta 6 años para terminarlo y cuentan que el esfuerzo valió la pena. Es tan alto que puedes verlo a 100 kilómetros de distancia en un día despejado. El edificio más alto de Europa tiene apenas la mitad de esa altura. El Lacta Center en San Petersburgo mide un poco más de 460 metros. Bueno, la gran pregunta es, si los rascacielos son tan altos, ¿por qué el viento no los derriba? Su estructura, desde los mismísimos cimientos hasta el punto más alto, es la respuesta. Pensemos en el Burj Khalifa. El suelo en el que se apoya es todo menos ideal. Por eso, debajo de los cimientos de 110 toneladas de concreto de esta enorme obra, encontramos 192 pilares que alcanzan una profundidad de 50 metros. Gracias a la fricción entre la tierra y el concreto, los pilares no se mueven y crean unos cimientos sólidos, pero la mayoría de los rascacielos siguen siendo construidos en un suelo de roca, ya que apenas se mueve. Sus corazas están hechas de acero. Si miraras un rascacielos sin su estructura externa, solo verías unas cuantas vigas de acero. Mientras más alto sea el edificio, más lo afectan los vientos. Dominarlos es uno de los desafíos más grandes a encarar. Imagina que estás en uno de los pisos superiores de un rascacielos. De pronto, una fuerte ráfaga golpea el edificio. La obra entera comienza a tambalearse. Hasta puedes sentirlo desde adentro. Si no te tomaras de algo, probablemente te caerías. Para evitar esta situación, la mayoría de los rascacielos tienen una estructura interna similar a la de un péndulo, que absorbe parte de la fuerza del viento. El mecanismo funciona como contrapeso. Cuando un rascacielos es golpeado por el viento, este amortiguador de masa se mueve en lugar del edificio. Algunos rascacielos no necesitan este péndulo. Por ejemplo, The Shard lidia con el viento con la ayuda de su forma cónica. La Torre de Shanghái aprovecha su giro de 120 grados. Ambos rascacielos tienen estructuras increíblemente ingeniosas. Por esa razón, no se tambalean demasiado cuando el viento los golpea. The Shard no tiene ningún amortiguador de masa y el de la Torre de Shanghái solo funciona como atracción turística. Antes de que el diseño de un edificio esté terminado, suele pasar por una prueba de túnel de viento. Se construye una ciudad a escala y se le agrega esta nueva estructura súper alta. Cuando los expertos encienden el viento, simula condiciones reales. Supongamos que el rascacielos a escala cede ante la presión del viento durante el examen. Eso significa que hay buenas chances de que también se desmorone en la vida real. Allí arriba, los vientos llegan a ser tan fuertes que hasta puedes encontrar turbinas eólicas. El Bahrain World Trade Center tiene 3, justo en medio del edificio, pero también hay otros casos, por ejemplo el Strata SE1, también cuenta con turbinas. Existe un fenómeno conocido como efecto túnel de viento. Se trata de vientos acelerados cerca de los rascacielos. Cuando una ráfaga fuerte golpea un edificio alto, es impulsada hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo, en dirección a la calle.
Por eso si caminas por ahí en un día particularmente ventoso, puede que no te resulte sencillo pasar. Pero supongamos que hay varios rascacielos cuadrados construidos uno al lado del otro. En ese caso es probable que impulsen los vientos por las calles. Esto puede crear huracanes en miniatura, sobre todo en días particularmente ventosos. Un estudio examinó a los 100 edificios más altos que estaban a punto de ser demolidos por sus dueños. Resultó que la mayoría de ellos tenía un promedio de vida útil de unos escasos 42 años, pero algunos resisten mucho más tiempo. Por ejemplo, el Temple Court Building sigue en pie en este momento, con 45 metros. Es un poco más pequeño que otras construcciones, pero ya ha visto más de 100 inviernos a lo largo de su vida. Lo primero que se viene a la mente cuando piensas en deshacerte de un edificio es el polvo, los escombros y un ruido ensordecedor, pero las cosas no son tan dramáticas si hablamos de la mayoría de los rascacielos. Cuando ya no los quieres, lo desmantelas de una pieza por vez. Este proceso comienza desde la cima y sigue así hasta la base. ¡Voilá! El edificio desaparece lentamente frente a tus ojos. ¡Abracadabra! Bienvenido a Evercity. Es una megalópolis construida dentro de una montaña relativamente joven. El Everest tiene solo unos 55 millones de años, pero ya es el pico más alto del mundo. Mide 8.850 metros. Piensa en la Estatua de la Libertad. Ahora imagina que tuviera 83 hermanos y hermanas, y que cada uno se parara sobre el otro. Si hubieras querido escalarlo en el pasado, habrías tenido que superar pruebas intensas de estado físico, entrenar durante meses, tener una salud perfecta y gastar mucho dinero. Y estar un poco loco. Ahora que el monte Everest se ha transformado en una ciudad, no necesitas ninguna de estas cosas. Bueno, excepto dinero. Los departamentos no son baratos. Recorrer Evercity es sencillo. Básicamente se compone de 6 círculos. Parece un dedo con 6 anillos. El círculo inferior y más grande es la zona residencial. El más alto y pequeño, cerca de la cima, es el lugar donde vive la gente más rica. Debajo se encuentra el círculo de meditación, después el círculo de los hoteles y 2 círculos de puro entretenimiento. Evercity no está construida como una ciudad común y corriente. No encontrarás casas altas o autopistas de 6 carriles aquí. Casi todos los edificios están construidos dentro de la montaña. Al principio las personas construyeron casas comunes y corrientes, pero los fuertes vientos helados y avalanchas las derribaban constantemente. Por eso los ingenieros decidieron construir las casas dentro de la montaña y conectarlas con túneles subterráneos. Desde adentro, la montaña parece un sistema de laberintos. La entrada a Evercity se encuentra al pie de la montaña. Todos los días, cientos de miles de autos entran y abandonan la ciudad. Aquí adentro no hay fábricas ni plantas de energía. Electricidad, combustible, comida, todo proviene del mundo exterior. Por esa razón, todas las cosas en Evercity son ridículamente caras. Las personas quieren mantener la montaña cubierta de nieve, y esa es otra razón por la que no hay fábricas ni nada similar. Casi no hay calefacción en los hogares. Las personas viven aquí como vivirían en esos hoteles de hielo, pero no hace falta que uses muchas capas de ropa. Los diseñadores han creado pantalones, calcetines y camisetas térmicas especiales que puedes usar debajo de la ropa normal. Todo eso, además de unos jeans y una camiseta, es suficiente para no pasar frío. Y para mantener tu cara fresca, han desarrollado una crema especial. Calienta y humecta la piel y tiene un factor de protección solar de 100, que es lo que necesitarías si quisieras caminar por la cima del Everest. ¿Quieres pasar por una cafetería y más tarde comer una hamburguesa doble con una porción de tarta de queso? Eso te costará unos $500. Un boleto de cine cuesta al menos $100 e internet es tan caro que tendrías que pagar cerca de $1 solo para ver este video. Aún así, más y más personas se mudan a Evercity cada año. Es un lugar tranquilo y pacífico. Te sientes en comunidad y armonía con la naturaleza. También hay un centro de meditación mundialmente famoso con su propio círculo especial. Los turistas vienen de todas partes a armonizar cuerpo y mente. Pero la mejor ventaja es que puedes visitar la cima cuando quieras, como si salieras a pasear por el parque. Antes de Evercity, conquistar esta montaña era extremadamente peligroso. Aquí arriba hay 3 veces menos oxígeno que en casi cualquier otra ciudad. Si tu cuerpo no recibe la cantidad que necesita, podrías tener serios problemas. Los alpinistas solían llevar tanques de oxígeno, lo que los hacía más lentos y complicaba todo. Es difícil apartarte del camino de una avalancha con unos enormes cilindros de metal en la espalda. Los vientos fuertes también son un gran problema. En la cima, el viento puede soplar a 160 kilómetros por hora. Intenta tomarte una selfie mientras saltas y saldrás volando de la montaña.
Hace tanto frío que aparecen carámbanos en el cabello y la piel se recubre con una delgada capa de hielo. Una vez que llegas a la cima, adquieres un superpoder especial y terrible. Un grito fuerte podría producir una avalancha. Pero ahora, todo es sencillo. Para llegar a la cima del Everest, solo necesitas sentarte en una cápsula cómoda que se traslada por la nieve. Te protegerá del mal clima o una avalancha inesperada. Si te entierras bajo mucha nieve, activas un poderoso calentador. Esperas a que la nieve se derrita y continúas tu viaje. Los cilindros de oxígeno dentro de la cabina te permiten respirar con normalidad. El nuevo camino hacia la cima está iluminado y lleno de letreros para que nunca te pierdas. El único problema es el tráfico. Todos los días, miles de personas quieren visitar el punto más alto del planeta. Tal vez tengas que pasar varias horas en la fila. Pero no te preocupes. Todas las cápsulas de Evercity están equipadas con internet de alta velocidad, una pantalla 8K y consolas de videojuegos. Y si tienes hambre, siempre puedes ordenar comida, entregada por los modernos vehículos de nieve con inteligencia artificial. Has llegado. Busca un lugar donde estacionar, deja tu cápsula y sube al remonte que te llevará directamente a la cima. Ahora lo único que tienes que hacer es ponerte una máscara de oxígeno y disfrutar la vista. Mientras estás arriba, ves un anuncio que te invita a cenar en el restaurante más elevado del mundo. A solo unos cuantos metros debajo de la cima. Te costará unos $10,000. Tentador, pero no tienes hambre. Siéntete el rey del mundo. Cena con nosotros en Ever Restaurante. Son buenos anuncios, pero ya te sientes el rey del mundo. Gritas lleno de alegría y, lamentablemente, no puedes quedarte aquí por siempre. No hay mucho espacio en la cima, así que solo te dan cerca de 1 minuto para disfrutar la vista. Pero no hay problema. Puedes regresar mañana. Hay 2 maneras de bajar de la montaña. Puedes entrar en tu cápsula y conducir a casa, o tomar una tabla de nieve. Antes de que puedas rentar unos esquís o una tabla, tienes que mostrar tu licencia de conducir del Everest, que indica que has superado la prueba especial de esquí y snowboard. Eliges una tabla y bajas por un camino iluminado. Pasas por el techo de algunas casas que asoman justo debajo de la cima. Es ahí donde viven las personas más adineradas. Ellas pueden salir por la puerta principal y tomar un elevador especial para llegar arriba. Tendrías que ser multimillonario para comprar una de esas casas. Solo hay unas 2,000 en este momento. Cerca de la mitad pertenecen a los Estados Unidos y China. Lamentablemente, tú vives mucho más abajo. Pero tiene sus ventajas. Mientras más abajo vives, menos debes pagar por la comida, el entretenimiento y la electricidad. Entras un momento al centro de meditación. Un sistema de ventilación especial envía aire directamente desde la cima de la montaña y le agrega oxígeno. Respiras y sientes una armonía pura. Los 6 anillos de Evercity tienen vistas de 360 grados. Desde aquí arriba, puedes ver cómo las pacíficas montañas nevadas tocan las nubes espesas. Después de meditar, bajas a los anillos de entretenimiento. Lo tienen todo: cafeterías, cualquier comida que quieras, shows, bolos, juegos y hasta una pista de patinaje sobre hielo con una mitad dentro y una mitad fuera de la montaña. Hay diferentes gimnasios, pero todos tienen una cosa en común: baños de sol. Te acuestas en una hamaca o en una cama y unas cortinas se abren sobre tu cabeza. El sol brilla a través de las ventanas selladas y recibes una dosis del sol más puro de la Tierra. Con solo 5 minutos, ya te sientes listo para el resto del día. Y si no quieres salir, puedes regresar a casa a través de unos túneles. No son fríos y oscuros, si eso es lo que pensabas. Los túneles de Evercity parecen cuevas de hielo iluminadas por cientos de luces. Es como un cuentos de hadas helado. Tras una corta caminata, regresas a tu departamento. Es pequeño pero acogedor. Para ahorrar dinero en electricidad, prefieres no usar el refrigerador. No es un problema. Guardas tu comida en una bolsa fuera de tu ventana. La nieve la mantiene fría. Y con la ayuda del sistema de calefacción y filtrado, recibes todo el agua que necesitas desde millones de toneladas de nieve en el Everest. Es el agua más limpia que existe. A la noche, bajas y miras una película. Hay un cine al aire libre al pie de la montaña. A esta hora, una enorme máquina proyecta películas directamente en la superficie nevada del Everest. Miras la película en cápsulas, ya sea solo o en grupos. Es similar a un autocine. ¿Qué esperas? Visita Evercity en cualquier momento del año. No necesitas ir al fin del mundo o a alguna tierra exótica para ver cosas extrañas. Solo tienes que ir a Reddit. Mira cómo sus usuarios comparten artículos raros y locos que encontraron en sus casas. Es raro que los hallazgos antiguos en la casa tengan algún valor,
Pero esta pareja logró ganar el premio mayor. En Cleveland, Ohio, ellos comenzaron a hacer reparaciones en el hogar y, cuando el esposo estaba arrancando tablas polvorientas del techo del sótano, notó algo detrás. Era una pequeña maleta verde. Encontró una segunda en otra parte del sótano. Al principio, la pareja pensó que las maletas tenían tarjetas viejas de béisbol. En cambio, encontraron un tesoro valorado en 33,000 libras. Había billetes antiguos y algunos de ellos eran muy raros. Ellos estaban encantados con este hallazgo, pero no gastaron el dinero en diversión. Según el hombre, lo usaron para pagar su hipoteca. Y estas personas tuvieron aún más suerte. Unos residentes de un pequeño pueblo inglés de Yorkshire del norte estaban haciendo reparaciones en casa. Allí descubrieron uno de los tesoros más grandes de monedas de oro inglesas del siglo XVIII que se hayan encontrado en Gran Bretaña. Los dueños de la casa sacaron una pequeña taza de arcilla del tamaño de una lata de refresco escondida en el concreto debajo de las tablas del piso. La superficie de la taza estaba cubierta con una fina capa de sal y en su interior había unas 260 monedas de oro. El valor estimado de todo el tesoro era de unos $200,000, pero todo dependerá de cómo resulte la subasta. Tal vez la cantidad llegue a $500,000. Una persona llegó al nuevo edificio de apartamentos de su madre. Fue al sótano y encontró una enorme bóveda de banco allí. Tenía una puerta de metal redonda y gruesa que conducía a la caja fuerte del lugar. No encontró dinero ni oro, pero la bóveda estaba en excelentes condiciones. Y por supuesto, otros usuarios de Reddit descubrieron cómo pudo suceder esto. Si un banco quiebra, se retiran todas las pertenencias del edificio excepto la caja fuerte gigante. El hecho es que desmantelar un objeto de este tipo requiere mucho dinero. No se puede quitar sin un equipo costoso, por lo que los bancos dejan sus cajas fuertes en el edificio que abandonan. Otro usuario de Reddit escribió que un bufete de abogados compró un edificio bancario y convirtió la bóveda en una oficina. No pudieron atravesar una pared gruesa en esta habitación para instalar una ventana, así que solo colgaron una foto con una de ellas. Otro usuario mostró un espeluznante descubrimiento que hizo en el sótano de su casa. Era un enorme y oscuro agujero lleno de un líquido frío. El sujeto no entró en pánico y midió el pozo. Tenía solo 2,5 metros de profundidad y estaba medio lleno de agua normal. No encontró nada más. Sin embargo, no era solo un pozo, sino uno muy particular llamado cisterna. Y nuevamente, gracias a los usuarios de Reddit, encontramos la respuesta. En el pasado, la gente instalaba estas cosas para reponer los suministros de agua. Las cisternas eran populares en áreas secas donde los residentes no podían acceder a un sistema de este tipo. Por otro lado, cuando la gente temía que un río o un embalse estuviera contaminado, recogía agua de lluvia y la almacenaba en estos pozos. Para evitar la contaminación por el suelo alrededor, los cubrían con cemento. Las personas usaban el agua para limpiar la casa, ducharse y lavar la ropa, e incluso podrías instalar filtros en estos tanques para beber agua limpia. Otro usuario encontró algo extraño, no en su casa, sino en el sótano de la oficina donde trabajaba. En una habitación de hormigón oscura, entre la basura y una puerta de hierro roja que conducía a lo desconocido. Manténgase cerrada en todo momento, estaba escrito en su superficie. No tenía cerraduras ni candados, solo cerrojos. El usuario podría haberla abierto fácilmente, pero no lo hizo. ¿Te atreverías a hacerlo? Esta cosa en realidad no daba miedo, pero era bastante peligrosa. Era el almacenamiento de un transformador eléctrico con un alto voltaje en su interior. Podía explotar, incendiarse o incluso electrocutar a alguien, por lo que fue colocado en el sótano, lejos de la gente, y nadie, excepto los electricistas, podían ir allí. Ahora, alguien encontró una pequeña y extraña habitación en el ático de su nuevo apartamento, detrás de una diminuta puerta de hierro. En el interior, el usuario halló una cama pequeña, varios estantes y una ventana. Parece que alguien vivió aquí, pero ¿quién y por qué? Bueno, casi no hay información al respecto. Ok, imagina que estás caminando por una casa abandonada y de repente ves un fantasma atrapado en la pared intentando escapar. Un usuario de Reddit fotografió una instalación inusual en una casa abandonada. Parece una persona tratando de romper la pared. Por supuesto, no había misterio ni magia aquí. Solo las grandes habilidades de escultor de alguien. Aún así, se ve bastante espeluznante. Y muchos usuarios encuentran habitaciones secretas en sus casas y nadie sabe para qué se usaban o quién vivía allí. Pero este chico halló el espacio más práctico y valioso. En el patio trasero de su vivienda descubrió un refugio de desechos radiactivos construido en los años 60. Se ve bastante entretenido y seguro. Este usuario se mudó a una nueva casa y encontró esta extraña puerta blanca en la pared. Parecía un área para un calentador de agua o algo así, pero resultó que la puerta conducía a una habitación extraña. Era pequeña pero acogedora. Alguien incluso había puesto una alfombra, pero había otra puerta negra con cerradura en la parte trasera de esta habitación. El usuario la abrió y entró en otro cuarto mucho más espeluznante. Las paredes y el techo estaban cubiertos con placas insonorizadas y lonas de plástico blanco. Además, vio 3 a 4 enchufes y una especie de almohadilla que parecía una cama pequeña. Había un maletín en el piso con una vieja caja de madera, sobres con dinero de diferentes países y 4 barras pequeñas de plata. Pero lo más extraño de ese lugar era una caja fuerte negra. El usuario la abrió y encontró varios cassettes de VHS y una hoja blanca.
¡Sálvate! Estaba escrito con tinta negra. El usuario quiso compartir el contenido de las cintas en Reddit. Mucha gente pensó que todo esto era falso y no le creyó, pero luego otro usuario dijo que conocía al dueño anterior de la casa y que era solo un hombre normal. Luego, el usuario publicó el contenido de las cintas. Las grabaciones eran bastante inquietantes. Alguien sugirió que todo eso era una campaña promocional de alguna película de terror, pero luego, el mismo usuario admitió que todo fue una broma que se salió de control y se volvió viral. Escribió una publicación donde describía en detalle cómo la creó, pero la administración del sitio la eliminó. Terminemos nuestra lista con el apartamento más inusual. Imagina que estás caminando por un barrio residencial parisino y entras en un edificio de varios pisos donde vive gente común. Subes las escaleras y te detienes cerca de una puerta vieja. Bajas la manija, entras y te parece que estás en una película de terror de fantasmas. Armarios, sillas, todo el mobiliario allí es de principios del siglo pasado. Las habitaciones lucen como de una tienda de antigüedades. Todo está cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. Hay muñecos de aspecto siniestro y juguetes de peluche en el suelo. Pero nada extraño sucedió aquí. Tal parece que la dueña abandonó este lugar en los años 40, dejó todo como estaba y se mudó a otro lugar sin contarle a nadie sobre el apartamento. También se desconoce por qué no regresó. El lugar ha estado en este estado por 70 años. Los familiares de la dueña contrataron tasadores para estimar el costo del apartamento. En 2010 fueron a este lugar, abrieron la puerta y encontraron una pintura del artista italiano Giovanni Boldini que fue pintada en el siglo XIX. Esta se vendió por $2,5 millones. ¡Qué gran hallazgo! ¿Estás aburrido de tu hogar? ¿Harto de no tener una habitación con foso o un jardín lo suficientemente grande como para pasear sobre un elefante? Tal vez haya llegado el momento de un cambio. Aquí tienes algunas opciones para pensar en tu búsqueda de casa. En primer lugar, ¿alguna vez pensaste en alquilar el Palacio de Buckingham? Ubicado en el centro de Londres, es uno de los lugares turísticos más visitados del Reino Unido, sobre todo por quienes buscan una probada de la vida de la realeza. A principios del siglo XVIII, el duque de Buckingham encargó a un arquitecto llamado William Wynd la construcción de la casa de Buckingham. Sí, casa, no palacio. Este solo fue el principio de lo que hoy es el Gran Palacio. En 1761, el rey Jorge III compró la casa de Buckingham para su esposa, la reina Carlota, pero fue su hijo, el rey Jorge IV, quien comenzó a transformarla en el palacio magnífico que es hoy. Y puede que hasta se haya excedido un poco. El rey Jorge IV tenía buen gusto para la decoración. Contrató a John Nash, un arquitecto neoclásico, para transformar el edificio y el resto del terreno en un brillante monumento de opulencia. El Parlamento accedió a cubrir 150,000 libras, unos $200,000, de los gastos finales, pero finalmente los costos de renovación se descontrolaron y alcanzaron casi $500,000, lo que equivale a cerca de $1,000 millones actuales. Con 775 habitaciones, el palacio tiene mucho que ofrecer, incluyendo algunas características únicas que probablemente no encontrarás en otras propiedades del mercado. Por ejemplo, cuenta con un río que pasa por debajo de él. Antiguamente, el río Tyburn estaba repleto de salmones, el sueño de cualquier pescador. Hoy fluye por un canal subterráneo y pasa por debajo del Palacio de Buckingham mientras atraviesa Londres. Algunas organizaciones de amantes de la pesca han solicitado que el río regrese a la superficie, pero eso implicaría derribar varios edificios por el camino, incluyendo al Palacio de Buckingham, así que de momento tendrán que conformarse con arrojar las cañas en otros lugares. El jardín de casi 16 hectáreas del palacio tiene muchos usos. Es el jardín londinense privado de la reina y también desempeña un papel clave en muchos eventos reales a lo largo del año. Los más famosos son las fiestas de jardín de la reina, que pueden recibir hasta 24,000 invitados cada una. El jardín es tan grande que cabrían 29 campos de fútbol y sobraría espacio para tomar el té de la tarde. Hasta tiene un lago. Camellos, cocodrilos, elefantes y muchos otros miembros azarosos del reino animal han llamado hogar al palacio. Durante el reinado de Enrique VIII, los ciervos deambulaban por los jardines. Más tarde, el rey Jacobo creó un zoológico completo y los reyes posteriores lo adoptaron como tradición. A la reina Carlota le regalaron una cebra y 8 elefantes. Y la reina Victoria se divirtió montando a Jumbo, el famoso elefante del circo del domador P.T. Barnum. ¿Cuánto cuesta alquilar el Palacio de Buckingham durante un mes?
Bueno, necesitarías unos insignificantes $17,5 millones al mes. Eso significa que rondaría los $230 millones al año. Pensémoslo un poco. Con $17,5 millones podrías comprar el reloj más caro del mundo, con 1.200 diamantes incrustados. También podrías elegir un reloj de 3,5 millones para ti y 3 de tus amigos, y aún así te sobrarían 3 millones. Si el Palacio de Buckingham no es lo tuyo, puede que otra residencia real, el Castillo de Windsor, se adapte mejor a tus gustos. El castillo ocupa más de 54,000 metros cuadrados y es hogar de un milenio de historia real que se remonta a los normandos. Se trata del mayor y más antiguo castillo ocupado del mundo. Construido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, ha sido el hogar de 39 reyes desde entonces. En la actualidad, la reina pasa la mayor parte de sus fines de semana en el castillo, descansando de sus obligaciones. Algunos de sus rasgos más destacados incluyen una sala para el foso. Sí, una sala para el foso. En los apartamentos del estado podrás ver cuadros creados por muchos artistas famosos. Y, por supuesto, también tenemos las armas y armaduras del gran vestíbulo. Yo también guardo mis armaduras en el gran vestíbulo de mi casa. ¿Cuánto costaría alquilar esta belleza? El alquiler mensual te costará lo mismo que comprar 40 viviendas promedio en el Reino Unido sin hipoteca. $13,6 millones. Por la misma cantidad también podrías comprar una isla privada a 30 minutos de la costa de Manhattan. Así que, elige bien. Si ninguna de las dos se ajusta a tu presupuesto, ¿qué me dices del Palacio de Kensington? Es el actual hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton, en el centro de Londres, cerca de Hyde Park. Está lleno de alas y secciones reales donde han vivido muchos miembros de la realeza, como la princesa Diana. El hogar de Will y Kate dista mucho de lo que uno imagina cuando piensa en una residencia normal. Es más bien una mansión dentro de otra más grande. Una parte de ella cuenta con una torre del reloj. En 1689, los reyes Guillermo y María compraron la mansión en un pueblo llamado Kensington por 20,000 libras, unos $5,3 millones actuales. En aquella época se llamaba Kensington House. Desde entonces, generaciones de miembros de la realeza siguieron viviendo en el palacio. La reina Ana trabajó en la ampliación de sus jardines y también construyó The Orangery, que comenzó siendo un invernadero y actualmente es un restaurante abierto al público. Compensa sus escasas 20 habitaciones con 12 hectáreas de jardines. En su interior hay 2 salas de recepción y varios estudios para que los miembros de la realeza trabajen, además de 3 cocinas. Puedes comer 3 bocadillos distintos a medianoche sin visitar el mismo refrigerador 2 veces. Además, la sección interior real tiene su propio gimnasio privado y un elevador, cosa muy útil, ya que se extiende a lo largo de 4 plantas. Alquilar el Palacio de Kensington costaría unos $2,1 millones al mes. Con esa cantidad podrías conseguir un Lamborghini de gama alta con 770 caballos de fuerza y capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 2,8 segundos. Y te sobraría algo de dinero, ya que el Lamborghini solo cuesta 1,9 millones. Así que, si quieres, también puedes agregar unos cuantos Honda Civic al carrito. Sandringham House es la adorada casa de campo de la reina Isabel II. Se trata de una enorme finca que la realeza usa en varias ocasiones, ya que tiene desde granjas frutales hasta un museo completo. Y, sobre todo, es donde la realeza inglesa le encanta pasar sus vacaciones de invierno. Se encuentra en Norfolk, Inglaterra, a unos 160 kilómetros al norte de Londres, y está construida sobre un terreno de 20,000 acres. Para que tengas una idea, un acre se midió por primera vez como la porción de tierra que se podía arar en un día con un buey en la Edad Media. Por lo tanto, para arar el terreno de Sandringham en un día, necesitarías 20,000 personas y 20,000 bueyes. En 1862, la familia real británica compró la finca como un lugar de descanso para el príncipe de Gales, Eduardo VII, y su prometida, Alejandra de Dinamarca. Posteriormente, la propiedad pasó a manos de la reina Isabel II. Allí trabajan más de 200 personas, contando agricultores, jardineros y trabajadores del aserradero y de la planta de preparación de jugo de manzanas frescas. ¿Cuánto costaría un alquiler mensual en esta amplia morada?
Más o menos lo mismo que costaría comprar 53 caballos árabes, 8,5 millones de dólares. El Palacio de Versalles, en Francia, fue originalmente una propiedad privada para Luis XIII y su familia. Bajo la dirección de Luis XIV, la residencia real fue ampliada y remodelada hasta convertirse en un recinto inmenso, ornamentado y rodeado de jardines majestuosos. Cada detalle fue diseñado para glorificar a Luis XIV y resaltar su extravagancia. Un paisajista diseñó jardines franceses con fuentes que creaban la ilusión de agua mágicamente inmóvil, para representar el poder que el rey tenía sobre la naturaleza. También fue la residencia privada de María Antonieta. De todas ellas, la sala más peculiar es la Galería de los Espejos. Se trata de una larga galería con 17 espejos ubicados frente a 17 ventanas para reflejar los jardines del exterior. Las opulentas lámparas de araña brillan en el techo pintado de forma intrincada y las paredes son de mármol blanco. ¿Cuánto cuesta vivir como María Antonieta durante un mes? Bueno, de hecho hay habitaciones disponibles para el público a partir de $2,600 y con 2,300 habitaciones en total. El valor del alquiler de todo el lugar asciende a $179 millones al mes. Eso equivale a comprar 55 pianos de cola esculpidos en cristal puro, que cuestan $3,2 millones cada uno. Bueno, pero ya en serio, ¿sabías que existen castillos que sí puedes alquilar? En Irlanda hay un castillo llamado Pitt's Castle, construido hace más de 600 años. Si bien conserva su estructura original del siglo XV, en los últimos años ha sido renovado y transformado en un destino soñado.